estas bendiciones que hemos escuchado y también por estas peticiones, para que tú, Señor, en tu voluntad respondas cada una de nuestras peticiones. Gracias, te las damos y te lo pedimos todo en nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, pues la escuela dominical, por favor. Hay una presentación, a ver si... Bueno, en la Biblia, como sabéis, si la habéis leído o conocéis muchos momentos de historias y momentos que aparecen en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, hay historias que a veces nos llaman mucho, nos llama mucho la atención, son muy fuertes en el aspecto de lo que pasa en esa historia. A veces pues no lo comprendemos o no entendemos muy bien por qué pasan estas cosas. Pero creo que si aparecen ahí en la Biblia es porque el Señor quiere que las meditemos, estudiemos cada una de ellas. Entonces, hoy me quiero centrar, a ver si me va a dar tiempo, a dos historias que aparecen en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos. Dos historias que aparecen casi simultáneas, pero totalmente diferentes. Son dos muertes muy violentas, muy trágicas, pero con resultados totalmente diferentes. A veces la muerte es consecuencia de actos que Dios no quiere, pero a veces son consecuencias de acontecimientos que no dependen de nosotros. Entonces, vamos a meditar un poco en estas dos muertes que hubo y que viene reflejado en los primeros capítulos de Hechos, y a ver si me da tiempo para poder meditar. Entonces, la primera, si ya habéis visto antes un poco la presentación, me refiero a Ananías y Zafira, la muerte de estos personajes que aparecen en el libro de Hechos. Muchos conoceréis esa historia trágica de muerte. Entonces, yo, como vosotros, la habréis leído muchas veces esa historia, pero leí unos comentarios y me dio una perspectiva totalmente diferente para entender por qué pasó lo que pasó y por qué Dios actuó como actuó y por qué hicieron Ananías y Zafira lo que todos sabemos, ¿no? Entonces, para eso hay que leer un poco el contexto en el que se realiza la historia, porque si leemos los primeros versículos del capítulo 5 y leemos pues nada más esos versículos, pues a veces simplemente nos podemos quedar en la anécdota, ¿no? Pero hay que ver un poco el contexto en el que se produce esa conducta de estos hermanos, o podemos decir que sean hermanos, o podríamos decir que sean simpatizantes, ¿no?, de la Iglesia. Entonces vamos a leer el contexto y veréis cómo vais a entender mucho mejor por qué pasó lo que pasó. Entonces, vamos a empezar en Hechos capítulo 2. Esto no es la misma versión que tenéis vosotros, es una versión un poquito más
La veo, para entender un poquito más el contexto y lo que pasa, es una versión que, si queréis compararla con la vuestra la hacéis, pero la he puesto aquí para que todos sigamos un poco esta versión y tengamos un poco esa visión global con esta visión, ¿vale? Dice así en Hechos 2, 44 al 47. Dice, quienes habían creído, estamos hablando de los primeros años de la Iglesia, el Espíritu Santo había aparecido a muchas personas y ya eran los primeros momentos de la Iglesia. Dice, quienes habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Todos los días, con perseverancia y unánimes, se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y tenían el aprecio de todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la Iglesia a quienes habían de ser salvos. Después nos vamos a Hechos 4, 32, 37. Creo que es necesario leer estos textos para entender bien la historia que conocemos todos. Dice el versículo 32. La multitud de los que habían creído pensaban y sentían de forma unánime. Ninguno consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y gracia abundante se derramaba sobre todos ellos. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes poseían heredades o casas las vendían y llevaban el producto de lo vendido, y lo ponían a disposición de los apóstoles para que éstos lo distribuyeran conforme a la necesidad de cada uno. Así, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió un terreno que tenía, llevó el producto de la venta y lo puso a disposición de los apóstoles. Seguimos con la historia ya conocida por cada uno de nosotros. El contexto lo conocemos, las circunstancias que habían ocurrido, y dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió un terreno. Con el conocimiento de su mujer, sustrajo parte del precio y solo puso el resto a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo, el apóstol: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás te convenciera para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras para ti una parte del precio del terreno? ¿Acaso no era tuya la heredad antes de venderla? Y cuando la vendiste, ¿no obraba en tu poder el dinero de la venta? ¿Cómo se te ha ocurrido hacer una cosa semejante? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto al suelo. Un gran temor sobrecogió a todos los que se enteraron de lo ocurrido. Y luego se levantaron unos jóvenes, lo envolvieron y le sacaron para darle sepultura. El 7. Unas 3 horas más tarde entró su mujer sin saber lo que había sucedido o acontecido. Pedro le preguntó: dime, ¿vendisteis en este precio el terreno? Ella le respondió: sí, en ese precio. Pedro le dijo: ¿por qué os habéis puesto de acuerdo para provocar al Espíritu del Señor? En la puerta resuenan los pasos de quienes han sepultado a tu marido, y lo mismo van a hacer contigo. Al instante, Safira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Un gran temor sobrecogió a toda la iglesia y a todos los que oyeron estas palabras. Creo que teniendo en cuenta todo lo que había en el contexto, podemos entender muy bien cuán importante era lo que había, o cuán
digamos, cuánta importancia tenía para la Iglesia lo que acababa de hacer Ananías y Zafira con esa venta, ¿no? ¿Qué vemos en esta actitud? ¿Qué vemos en la actitud en el comportamiento de Ananías y Zafira? ¿Qué vemos? Pues vemos vanagloria por parte de estos hermanos. Ellos querían también digamos, sentir a lo mejor los aplausos de la Iglesia, como habíamos leído antes que Bernabé, ¿no? El hermano, estamos hablando de Bernabé, había vendido un terreno y lo había puesto a disposición de los apóstoles, y vemos cómo, pues seguro que había recibido el favor de la Iglesia, y dice, mira que, pues yo creo que también llevados por esa notoriedad que tenían los hermanos y ese gusto por recibir ese reconocimiento, pues yo creo que ellos también en un primer momento quisieron tener, a lo mejor, hacer eso, ¿no? A lo mejor se dejaron llevar por el deseo de querer la aprobación de los hermanos. Desgraciadamente, ese acto, ese primer deseo también de poner a la venta ese terreno y de ofrecer ese dinero, vemos cómo terminó de la peor forma posible, ¿no? Vemos cómo Satanás utilizó ese deseo, en principio, lo utilizó para su provecho, y cómo hizo cambiar esa mente, hizo trastornar, hizo cambiar los deseos a lo mejor primeros deseos buenos deseos de dar ofrecer esa venta a la Iglesia, como Dios trastocó y Satanás trastocó, ¿no? Desgraciadamente la Iglesia, cuando ocurren estas cosas, sufre, y de hecho vemos como la Iglesia se quedó, viendo todo lo que pasó, se quedó, digamos, muy atemorizada, ¿no? El cuerpo de Cristo se fortalece cuando, en una actitud de amor, comparte sus dones y talentos con el pueblo de Dios, ¿no? Cuando compartimos nuestros talentos, nuestros dones, la Iglesia crece. Pero cuando esos talentos los ponemos para nuestra propia vanagloria, para nuestro provecho, es cuando realmente hace sufrir a la Iglesia. Dios recompensa los actos de servicio desinteresados, cuando damos sin esperar nada a cambio. Solo confiando en la provisión del Señor recibimos verdaderas bendiciones espirituales, tanto uno como la Iglesia. Cuando ofrecemos a Dios nuestro servicio, pero no nuestro corazón, simplemente queremos hacer cosas, pero sin sentirlo, sin que salga de nuestro corazón, nuestros dones pierden realmente valor. Dios no necesita nuestros dones, sino que Él quiere nuestros corazones realmente. Habíamos visto que la Iglesia en esos momentos era de un solo sentir, de un solo pensar. La gracia dice que se derramaba abundantemente sobre todos, ¿no? Pero desgraciadamente había hermanos, había conocidos, no sabemos Ananías y Zafira si eran creyentes. Por este acto podemos pensar que realmente no tenían el verdadero conocimiento y el Espíritu realmente no estaba obrando en sus vidas, ¿no? Y se dejaron, digamos, llevar realmente por Satanás. Entonces, desgraciadamente, Satanás aprovecha, y siempre cuando hay bendiciones en una iglesia, siempre busca el mal, siempre intenta desestabilizar la iglesia, a los hermanos, y busca los resquicios, busca los pequeños problemas que pueda haber para desestabilizar la iglesia. Y muchas veces son mentiras, son pequeñas mentiras, son actos que a lo mejor lo hacemos sin realmente darnos cuenta, pero cuando mentimos al Señor o mentimos a la Iglesia,
tenemos que recordar que también estamos mintiendo a Dios mismo, ¿no? Y al Espíritu Santo. Cuando realmente nos enfrentamos con nuestros errores y no encubrimos, no los encubrimos, pues evitamos que el cuerpo de Cristo sufra, ¿no? Y sea complaciente con el pecado. Y sabemos que Dios no tolera el pecado de ninguna de las formas. Y menos, pues menos en su iglesia, ¿no? Su iglesia no quiere que haya pecado y vemos cómo este acto, pues, termina como termina, ¿no? Que, aparte de buscar esa vanagloria, ¿qué aparece, qué vemos más qué actitud vemos en Ananías y Zafira? Pues vemos realmente que ellos usaron la iglesia para autopromocionarse, para buscar ese reconocimiento. Y el Señor muchas veces llama a esto, y el Señor lo dice claramente, llama a este acto hipocresía. Dios no quiere que seamos hipócritas y que demos a entender una cosa que realmente no hay en nuestro corazón, ¿no? Y eso lo vemos en la conducta de Ananías y Zafira. Vemos mucha hipocresía por parte de su acto, ¿no? Ellos querían dar a entender una cosa y al final realmente en la realidad era otra, totalmente diferente. El Señor reprueba la hipocresía, como leemos en Mateo, cuando se mete con los fariseos y cuando se mete con otros escribas fariseos y habla de su hipocresía, ¿no? Porque dice, tú dices que todo lo hacían, dice en Mateo 23, 5 al 7, todo lo hacen para que la gente los vea, se mueven por el lugar, se mueren o quieren siempre el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en la sinagoga, porque la gente los saluda en las plazas y los llama rabí. Esta es la hipocresía que el Señor odiaba y rechazaba totalmente. También en Mateo, en otros versículos dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que eso era totalmente rechazable. Y desgraciadamente en Ananías y Zafira estábamos viendo esa hipocresía por parte de tanto uno como otro. Ellos daban a entender que estaban poniendo todo el dinero de esa venta, como lo había hecho Bernabé, pero en realidad no era así. No era así. Ellos se estaban quedando con parte del precio de la venta de su terreno y estaban dando a entender una cosa que realmente no era, ¿no? Estaban mintiendo, se dice que la palabra hipócrita viene de la palabra hipócrites, y realmente lo que se refería viene de la palabra actor. Un hipócrita es un actor que realmente hace un papel realmente que no es real, ¿no? Entonces, el Señor, cuando quiere que seamos actores, pues ya nos pone en circunstancias, pero lo que no quiere es que seamos actores en la vida real y vivamos una vida que no sea real en cada uno de nosotros. Como dice también en otro momento, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Desgraciadamente, el pecado de Ananías y Zafira no fue en el fondo quedarse con parte del dinero, producto de la venta de la propiedad. Ellos podían haber dicho: mira, vendemos el terreno y vamos a dar parte a la iglesia y otra parte a nosotros. No, se ve que ellos en su corazón y al principio ellos lo que querían es dar todo el precio de la venta. Pero Satanás le tentó, le dice: oye, que habéis ganado mucho dinero, ¿para qué le vais a dar todo el dinero a la iglesia? Quedaros con algo y el resto dárselo a la iglesia. Vosotros decís que lo habéis vendido por tanto y ya está. Pero ahí es donde está ese engaño, ese no decir, tergiversar la verdad. Eso es lo que
el ser humano muchas veces prefiere a no decir la verdad, sino decir medias verdades, decir un poco para engañar y ocultar la verdad, decimos, en vez de decir realmente lo que pasa, pues muchas veces pues queremos envolverla, ¿no? Tergiversar la verdad. Dar a entender lo que, en este caso, que habían vendido por ese precio en vez de uno mayor, ¿no? Muchos de nosotros podemos entender esa tentación, ¿no? Oye, si en nuestro corazón estaba venderlo por 4 y hemos ganado 6, pues vamos a darle 4. Oye, eso es lo que nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces no nos gusta escuchar la verdad, ¿no? Porque la verdad a veces nos va a hacer mucho daño y nos va a molestar, ¿no? Muchas veces he escuchado, no quiero ir al médico pues, para que no me digan lo malo que estoy, ¿no? Prefiero vivir en un desconocimiento, pues algo parecido. A veces, como dice, conocerás la verdad y la verdad te va a doler, ¿no? Muchas veces estamos huyendo de lo que pasa realmente en nuestras cabezas, en nuestra vida, y le queremos edulcorar, ¿no? Eso como una historia que leí. Dice que una persona recibió una llamada telefónica de su esposa cuando su esposo, ¿no? La esposa estaba de viaje y le llama a su esposo, dice que ella estaba a punto de embarcarse de regreso a casa desde Europa. Dice, ¿cómo está? Le pregunta ella a su esposo, oye, ¿cómo está mi gato? ¿Cómo está mi gato? Preguntó ella. Y le dice el marido, pues ha muerto. Dice, oh, cariño, no seas tan cruel para decirme las cosas. Debiste habérmelo dicho en forma suave y de poco a poco. Me has arruinado el viaje. ¿Qué quieres decir?, dijo el marido. Bueno, podrías haberme dicho que el gato estaba en el tejado, entonces cuando te llamé desde París, podrías haberme dicho que se notaba un poco retardado en el caminar. Luego, cuando te llamé desde Londres, podías haberme dicho que notaba enfermo. Y cuando te llamé desde Nueva York, podrías haberme dicho que había tenido que llevarlo al veterinario. Y cuando llegue a casa, cuando hubiera llegado a casa, podrías haberme dicho que el pobre habría muerto. Entonces, no me habrías dado el viaje como me lo has dado. El esposo nunca había tenido que someterse a tal protocolo, pero como estaba dispuesto a aprender, le dijo, está bien, lo haré mejor la próxima vez. Por cierto, le preguntó la esposa, ¿cómo está mamá? Hubo un largo silencio y dije, oh, tu mamá está en el tejado. Entonces, aprendió bien la lección. A veces no nos gusta que nos digan la verdad, ¿no? Quieren que la edulcoremos de tal forma porque a veces la verdad nos duele. Pues el Señor no quiere que en nuestras vidas actuemos así, sino que vayamos con la verdad por delante. El tema de encubrir la verdad pues siempre es una cosa que llevamos desde pequeñitos, ¿no? Los niños ya desde pequeñitos pues intentan encubrir que haber pegado al hermanito. ¿Tú has pegado al hermanito? No, yo no he pegado. Y ya desde pequeñitos estamos siempre intentando ocultar y mentir, ¿no? La mentira es una de las cosas pues que es más presente, está más presente en nuestras vidas. Dice, nada hay más engañoso como el corazón, dice Jeremías 17:9. Ese engaño pues lo vemos en la historia de Ananías y Zafira, ¿no? Y siempre terminamos con decir, ¿no?, que hasta que no reconozcamos realmente que necesitamos restauración, necesitamos reconocer nuestro pecado, pues no recibiremos de parte de Dios bendiciones, ¿no? Y si no dejamos de luchar por vencer esa tendencia al engaño, pues nunca vamos a recibir bendiciones de parte del Señor. Tenemos que aceptar humildemente pues que tenemos que quebrantarnos, porque cuando realmente reconozcamos que fallamos, tendremos corazones que realmente
honran a Dios y que es lo que el Señor quiere. A un hipócrita le interesa que los demás lo admiren y usará la mentira para guardar las apariencias. Podemos ser tentados a falsificar verdad porque nos hace sentirnos mal y la honestidad puede tener consecuencias que no estemos dispuestos a aceptar. Si reconocemos nuestra necesidad de gracia y honestamente aceptamos que somos pecadores, podemos honrar a Dios en nuestros corazones. ¿Qué consecuencia tuvo esa hipocresía, esa mentira, esa vanagloria? ¿Qué consecuencia? Pues ya la vimos. La muerte fulminante tanto de Ananías como Safira. Muchas veces podemos decir, bueno, que el Señor fue muy duro, ¿no?, con eso, ¿no? Porque, bueno, los que sufrieron fueron ellos, pero no sé por qué a lo mejor el Señor tuvo que actuar tan radicalmente, ¿no? Como sabemos, la paga del pecado es muerte, ¿no? Y el Señor, si actuó así es porque vio que en ese momento era lo que más necesidad hacía falta para esa iglesia creciente. Estaba creciendo, estaba empezando a formarse esa iglesia y el Señor necesitaba que la iglesia conociera y supiera muy bien lo que el Señor pide de su iglesia. Ahora a lo mejor podemos decir, es que bueno, desgraciadamente yo miento y el Señor no me lleva por delante, ¿no? A veces pues puede ser que no, el Señor no nos lleve físicamente, no nos muera físicamente, pero a veces la mentira sí hace que mueran parte de nuestra forma de nuestras relaciones, mueran nuestras relaciones si mentimos continuamente a nuestra esposa o a nuestro esposo, pues puede ser que esa relación muera. También puede haber, si estamos acostumbrados a mentir en el trabajo, pues puede ser que nuestro trabajo pronto que tarde nuestros jefes se den cuenta de esas mentiras pues, y nos echen. Entonces son otro tipo de muertes, no son muertes físicas, pero son muertes que pueden ir sufriendo y vivir en vida, pero vivir muertos, ¿no? Porque realmente nuestra mentira, el vivir en una mentira, eso nos va realmente a provocar muerte en nuestras amistades, muerte en que la gente no va a tener confianza con nosotros, realmente no vamos a tener paz, no vamos a ser creíbles en nuestra forma de hablar y nuestro testimonio, ¿no? Si continuamente estamos mintiendo, estamos diciendo medias verdades, nuestro testimonio no va a ir a ningún lado y realmente Dios no va a utilizar, no nos va a utilizar. Dios no quiere realmente personas que estemos actuando de esta forma. ¿Qué podemos aprender entonces de esta actitud, ¿no? ¿Qué podemos aprender realmente antes de pasar al otro personaje? Y realmente el punto no es realmente evitar, si no queremos ser hipócritas, pues no vamos a ofrecer nada a la iglesia, como diciendo, oye, pues hombre, si cada cosa que voy a hacer en la iglesia se va a entender como una forma de vanagloria, no. Lo que el Señor quiere es que lo hagamos realmente con las intenciones que hagamos cada cosa delante de la iglesia o delante de Dios, que sean unas intenciones sanas y verdaderas. Como dice el Señor, hacer algo bueno es bueno, hacer el bien para ser visto no lo es. Esa es una de las enseñanzas, ¿no? La hipocresía realmente en una iglesia aleja a las personas de Dios. Cuando alguien viene a la iglesia y ve a personas que a lo mejor que son vanagloriosas, se ponen a lo mejor, como decían, ¿no? Se ponen en los primeros bancos o empiezan a cantar de una forma que llama la atención y llamando eso. Los que vienen de fuera se dan cuenta si realmente nuestras actitudes son buscando el propio beneficio, propio ego, o realmente salen de nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor quiere. ¿Cómo podemos entonces evitar esta hipocresía, esta mentira en nuestras vidas? Pues no esperando crédito por nuestras acciones. Si podemos preguntarnos, si nadie llegara a saber
lo que hago en una iglesia? ¿Lo haríamos de todos modos? Si la respuesta es no, sabrás que lo que estás haciendo es para que te vean los demás. Si tú estás haciendo una cosa para que te vean los demás y no para que el Señor lo hacerlo para el Señor, pues piensa que va por mal camino. Una segunda forma de evitar la hipocresía es ayudar a los hermanos de forma anónima. Dice Mateo 6:3, cuando des a los necesitados no se entere tu mano izquierda de lo que hace tu mano derecha. Y una tercera forma de evitar la hipocresía es no fingir espiritualidad, una espiritualidad falsa en la iglesia, ¿no? Como hemos dicho antes, estas actitudes de dar a entender lo que realmente no hay en nuestro corazón. No hagas de tu fe una obra de teatro, ¿no? Como escuché, ¿no? No seamos actores, sino que realmente seamos hijos de Dios realmente con deseo de alabar a nuestro Señor. Preocúpate por lo interno y lo externo, Dios se cuidará de ello. Dice el Salmo 139, 23, 24, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Haz lo bueno, pero hazlo en silencio. No lo hagas solo para ser visto. Debido a que la hipocresía aleja a las personas de Dios, el Señor es intransigente en sus demandas para que confiemos en Él y lo obedezcamos. Nuestro pecado no solo tiene consecuencias para nosotros, sino que también las tiene sobre las vidas y la fe de los miembros de nuestra familia, en la casa, en la iglesia y en la comunidad. Podemos invertir nuestra confianza en las riquezas temporales de este mundo. Ellos vieron que habían conseguido dinero y dicen, oye, vamos a quedarnos con algo de dinero. Era también, ahí se estaba mostrando también un poco amor por las cosas terrenales, ¿no? Porque ellos querían quedarse con ese dinero. Podemos invertir nuestra confianza en las riquezas temporales de este mundo y perderlo todo. Podemos invertirlo en la fidelidad de Dios para la eternidad y la vida para siempre. Esto, digamos, es un personaje, una muerte, pero gracias a Dios la Biblia siempre nos da una de cal y una de arena. Vemos después en el capítulo 6, vemos la historia de Esteban. Conocéis, ¿no? También este hermano que como dicen los estudiosos fue el primer mártir que se conoce y que vamos a leer también, vamos a leer rápidamente, Hechos 6, 5, ¿podemos ponerlo ahí, por favor? Hechos 6:5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro y a Nicanor, a Tinor, a Pármenas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía. Después vamos al 6:8. Y Esteban, ya la historia se centra en Esteban, y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se oliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. En el capítulo 7 vemos cómo Esteban se defiende delante del sumo sacerdote y de los que estaban allí. Y si lo leéis, no lo voy a leer porque
es un capítulo bastante extenso, pero hace una de las disertaciones y una de las exposiciones más claras de cómo el pueblo de Israel rechazó a sus profetas y rechazó al máximo, digamos, de los profetas, ¿no? Y al máximo exponente, ¿no? Al mismo Señor Jesucristo. Y vamos a Hechos 7, 51, que es donde ya va terminando y vemos desgraciadamente lo que le pasó. Dice Hechos 7, 51. Ya termina su discurso y le recrimina a esos judíos. Dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué diferencia, ¿no? Qué muerte diferente la de Esteban con la de Ananías y Zafira. La historia de Ananías y Zafira dice que ¿por qué no dejasteis que el Espíritu Santo, por qué mentisteis al Espíritu Santo, ¿no? Que la palabra que utiliza dice Pedro, el 5:3, y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Si vemos cómo Ananías y Zafira dejaron a un lado ese Espíritu Santo y se dejaron llevar por Satanás y por esa tentación de vanagloria, de riquezas, ¿no? Entonces vemos cómo, a diferencia de estos personajes, Esteban, como aparece aquí, dice que, como dice el versículo 6-8, y Esteban lleno de gracia y del poder, y repite, pero no podían, en el versículo 6-10, pero no podían resistir la sabiduría y el Espíritu Santo, y el Espíritu con que hablaba. ¿Qué diferencia entre unos y otros, ¿no? El hermano Esteban, no conocemos su procedencia, no sabemos la historia de de dónde venía, de dónde provenía. Lo único que sabemos es lo que el Señor y Lucas, que fue el escritor de Hechos, refleja, que era una persona llena de fe y del Espíritu Santo, que es realmente lo que el Señor quiere de cada uno de ellos. Y estaba lleno de gracia y de poder. Y después nos habla de que en los momentos trágicos de su muerte, como no desfalleció, sino que al contrario, estuvo con esperanza y dice que vio al Señor, ¿no? En esos momentos. Oyendo estas cosas, dice Hechos 7:54, dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y vemos otra vez el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. En esos momentos podía haberse encolerizado, podía haberse enfadado, podía haberse enfrentado a los que iban a hacerle daño, pero no. Dice que lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y después un hecho que mucha gente se da cuenta de este hecho, de este acto, ¿no? De que
a semejanza del Señor, dice que hasta el último momento perdonó, ¿no?, a los que iban a matarle. Dice el 50, el 60, y puesto los ojos, dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vemos dos actos, dos formas de actitud delante del Espíritu y delante del Señor. Tenemos que aprender tanto de uno como otro. Uno para evitar caer en esa tentación, en esa hipocresía, en esa buscar la vanagloria y ese deseo de pertenencias o de quedarnos con cosas materiales. Y vemos la otra actitud de Esteban, que realmente lo que el Señor lo que demuestra que era un creyente lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, y vemos las consecuencias que trajo tanto uno como otro. La muerte de Ananías y Zafira trajo, como leemos Hechos 5:11. ¿Qué consecuencias desgraciadas tuvo la muerte de Ananías y Zafira? Lo vemos en Hechos 5:11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La iglesia tuvo temor porque no sabía hasta qué punto esto iba a trastornar y iba a tocar a esa iglesia que estaba creciendo, estaba empezando en Jerusalén. A diferencia, ¿qué provocó esa muerte de Esteban? Lo vemos en Hechos 8:4. Dice: sabéis que Atenón, después de la muerte de Esteban, eso provocó una dispersión de los creyentes por miedo a la persecución, y esos creyentes salieron de Jerusalén y fueron a otros lugares alrededor. Dice, pero los que fueron, 8:4, pero los que fueron esparcidos, ¿fueron con temor, fueron con miedo, fueron atemorizados? No, dice, iban por todas las partes anunciando el Evangelio. Pues que realmente aprendamos de Esteban, y que a pesar de las persecuciones, de los peligros, que si tenemos al Señor, si tenemos al Espíritu Santo con nosotros y estamos llenos de fe, vamos a ir como Esteban, pues a pesar de todo, pues con nuestra fe por delante, nuestro deseo de predicar y anunciar el Evangelio, y que aprendamos tanto de unos como otros lo que el Señor nos quiere decir, tanto en una historia como en otra, porque si aparecen aquí es porque el Señor quiere que aprendamos tanto de unos como de otros. El Señor nos bendiga, y vamos a terminar en oración. Señor, gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Tú nos hablas a nuestro corazón, a nuestra mente, y nos dices claramente lo que tú pides de cada uno de nosotros, Señor. Tú pides que tengamos fe en ti, Señor, que dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestras mentes, en nuestro corazón, y Señor, y que rechacemos totalmente al diablo y a las tentaciones que él nos pueda poner por delante, Señor. Que huyamos de la vanagloria, que huyamos de la hipocresía, de la mentira, del amor por las riquezas, Señor, y pensemos en ti, Señor, en crecer en lo que tú nos pides, Señor, en amor, en fe, en paciencia, en mansedumbre. Señor, gracias porque vemos estas historias que nos llenan y nos tocan el corazón, y Señor, y queremos aprender tanto de unas como de otras, Señor, parecernos más a ti. Y gracias, Señor, por la vida de Esteban, Señor, que pudo tocar esos corazones y insuflar esa fuerza para predicar el Evangelio que tanto hacía falta en esos momentos, Señor, y tanto hace falta ahora también en nuestros alrededores también. Señor, que huyamos de este pecado en la Iglesia, Señor, y vivir en una mentira como tú no quieres que vivamos, Señor, y las trágicas consecuencias que puede traer en nuestras vidas, Señor. Gracias por la enseñanza que tú nos das, todo te lo pedimos, y te damos las gracias en nombre de Señor Jesús. Amén.